Bueno, buenos días. Son días ahora. Vamos a tener una buena y sustantiva clase de arte. Me llega aquí un sol como de Dios. Entonces creo que estaré bastante iluminado hoy. Y hoy les quiero hablar de la relación, del origen de la obra de arte para la contemporaneidad, que es el tema que venimos tratando, ¿no? Cómo la obra de arte se relanza y desde dónde se relanza y por qué, porque esto nos da un entendimiento muy poderoso sobre el quehacer artístico, social, cultural, estético, sobre el desgarre de las sociedades y creo que nos servirá para entender cosas de nuestra propia sociedad, como decían los toltecas, ¿no? Eh, eh, este, um, explorar explorar nuestro propio corazón, ¿no? Y eso nos da sabiduría, está ahí en un frontispicio cuando entras en el Museo de Antropología de la Ciudad de México, dice, eran ciertamente sabios esos toltecas, pues solían conversar con su propio corazón. Entonces, bueno, yo creo que siempre, más allá de las teorías estéticas, más allá de lo que nos propone algún artista, conversar con el arte es conversar con nuestro propio corazón. Bueno, como siempre les hablo de libros, ahora les hablaré un poquito de, antes de empezar la clase, de un libro fundamental para mí, que es el Informe Brody. Claro, no es tan fundamental como el Aleph o como Ficciones o como el libro de arena de Borges, pero es un libro muy extraño. Me tardé mucho en comprenderlo. No porque Borges escriba para que no lo entendamos, es un autor muy fino y muy elegante, sino porque el giro que da Borges aquí es muy sorpresivo. Borges, por ahí tengo un video donde lo explico. Sí, humildemente, ¿no? Donde explico lo que yo entiendo de Borges, quise decir. Y Borges habla de una como invasión metafísica, ¿no? En donde si ustedes leen sus cuentos más poderosos, como el Aleph, como el cuento de Tlón, como este cuento hermosísimo que se llama Tres versiones de Judas, este, y como tantos otros, ¿no? Como Funes el Memorioso, siempre hay una idea que se posesiona sobre la conciencia y va destruyendo la realidad o el mundo, ¿no? Entonces hay una lucha entre cuerpo a cuerpo, entre la realidad propia y lo que la idea viene a hacer en la realidad, que es trastornarla, que es trastocarla, ¿no? Esto está muy claro en Funes el Memorioso o en el Libro de Arena, en donde hay dos entes, digamos, casi abstractos que se posesionan sobre la realidad y la dinamitan. Bueno, en este libro no. En este libro es un libro que hace un giro pasional. Está el famosísimo cuento de la intrusa. Y Borges hace un giro en donde lo que destruye la realidad ya no surge de arriba, sino de abajo, de las pasiones, ¿no? Entonces, hay cuentos tremendos como el Evangelio según San Marcos o un cuento que se llama El Duelo, que son cuentos poco conocidos, pero ya el trastocar la realidad viene de un giro pasional. Entonces, bueno, cuando puedan, denle una oportunidad a estos em, cuentos. El cuento de la intrusa, por ejemplo, es tremendo porque habla de dos hermanos en la Pampa Argentina, en la llanura, que comparten a una chica, ¿no? Que comparten una mujer. Y entonces estos son temas muy extraños en Borges porque el sexo está casi penado en la obra de Borges, ¿no? Si se habla de amor o erotismo, pues es de una manera muy extraña, como en Emma Suns o como en Urlica. Pero aquí ya se habla del tema de la pasión sexual muy directamente, y el final es tremendo, ¿no? El final dicen que se lo dio su madre, la señora Leonor Acevedo, y es uno de los finales más tremendos de la literatura latinoamericana, ¿no? Y otro cuento que pueden revisar de Borges, donde quizá concreta el mejor final de la historia de nuestra literatura, es el libro del Sur, ¿no? Entonces, bueno, este es el informe Brody. Lo estoy revisando ahora que terminé clases en el TEC y se lo recomiendo ampliamente. ¿Por qué leer un cuento? Porque un cuento es un relámpago que hiere la realidad, ¿no? Lo que quizá un novelista tarda 300 o 400 páginas, que bueno, que tengo un aprecio por ciertas novelas, pero el cuento tiene una potencia muy particular porque nos conmueve en lo breve, ¿ven? Entonces, bueno, muy bien. Hoy vamos a hablar de arte. Vamos a hablar siento que me llega aquí este rayo McQueen que me pega en la cara. Está bien, ni modo. Una especie de David Bowie o me pega, no sé cómo quitármelo. Me van a tener que aguantar así con este rayito
de Luz Rembrandt. Y vamos a hablar de arte, vamos a hablar de lo que el arte le ofrece a la sociedad contemporánea. Vamos a empezar analizando pintura. Este que tengo aquí es un Tintoretto. Vamos a recordar un poco las clases pasadas, ¿no? Y aquí se nos da, voy a quitar mi cara, muchas gracias. Aquí se nos da algo que es muy, muy interesante. Bueno, aquí hay muchas temáticas girando, ¿no? Aquí Tintoretto hace algo bien, bien espectacular. Este es la Anunciación, ¿no? Donde le dicen a la Virgen, bueno, pues vas a dejar de ser lo que eras, una muchacha rural de un pueblo de Galilea o de la región de Palestina, y vas a convertirte nada más y nada menos que en la portadora de la luz de la humanidad. Sin presión, Mary, sin presión. Ahí nomás. Entonces María se siente pues bastante, bastante descolocada, ¿no? Pues ¿cómo que traigo en la panza al Salvador del mundo? Pues ¿yo qué hice? Este, y quien lo anuncia es Gabriel, que es el mensajero de los dioses, ¿no? Un Hermes cristiano. Y un montón de querubines aquí pues rompiendo las pelotas un poco, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿qué ocurre con esto? Que si ustedes se fijan, si ustedes revisan otras anunciaciones, como por ejemplo del Greco o la de Leonardo, hay una sensación de elegancia, pero aquí no. Aquí nos dice que María es una chica de la clase trabajadora. Y eso es muy, muy interesante. Entonces, Tiziano habla, pues acá está el señor San José, que está trabajando, que está laburando, como dicen en Argentina, y está en un taller bastante desordenado, ¿no? Aquí hay una especie de, entramos a un orden, porque a los cristianos les gusta el orden, siempre y cuando ellos lo impongan, pero aquí está María, que no puede dejar como su vocación de chica de trabajadora. No viene de los palacios, no viene de las academias, no es una chica que tenga un linaje especial, es una chica como cualquier otra. Entonces, esa sensación de clase trabajadora la plantea muy bien. Si ustedes, por ejemplo, ven el de Miguel, el de Leonardo, que todo el mundo lo debe tener en la mente, es de una elegancia perfecta y María parece que está en el Palacio de Hierro, en el de Leonardo. Aquí no. Aquí hay un realismo metafísico, no sé cómo llamarlo y permítanme el término, ¿no? Pero yo yendo un poco a lo que platicábamos las clases anteriores, si no recuerden las clases anteriores, busquen el canal de YouTube, ahí están, y hablamos de aquí, hay primero que nada, una sensación de infinito, ¿no? Una sensación de todo lo que toca el arte se infinitiza, se hace eterno, se hace eternal, cobra una sensación de más allá de tal manera que la madera, pues imagínense, ¿no? El padre que trabaja con la madera y su hijo va a ser crucificado en un pedazo de madera y esta crucifixión pues nos lava, nos salva, nos purifica, nos reinventa, ¿no? Entonces, los vestidos de María con estos tonos rojos, pues aparece que ella va a tener una pasión, un gran dolor. Y estos tonos dorados, pues que también va a ser elevada a las regiones celestes, ¿no? Entonces todo tiene una entrada al infinito en esta época del arte, ¿no? Entonces el arte contemporáneo no tiene otras características distintas y llenas de otros matices, pero no, aquí no, aquí todo lo que tocamos entra pues como en un tobogán al revés, en un elevador, un tobogán al revés, no, un elevador. El arte tradicional, pues es esto, un elevador realmente, ¿no? Que te lleva a una reflexión muy poderosa sobre el estado del mundo, ¿no? Sobre lo que significa estar por el mundo y quiénes son los que pueden corregir este caos y este desmadre. En este caso, esta chica que viene de la clase trabajadora de un pueblo sometido, ¿no? Que son los judíos. Y de aquí va a salir el Salvador del mundo. Entonces, esta sensación de infinito no siempre fue así. El arte, por ejemplo, este es un Tiziano y este es un Klimt, que tocan la misma pintura, que es Danae, ¿no? Acuérdense que Danae, pues era una de las, de las amiguitas de Zeus, que tenía más amiguitas que, que virtudes, y Danae queda embarazada pues en una lluvia de oro, una lluvia dorada. Si usted no sabe lo que es una lluvia dorada, yo no se lo voy a explicar, búsquelo en YouTube, o búsquelo en Google, nomás no me culpe a mí, pero así es la leyenda, ¿no? Hay también una infinitización, aquí nos infinitiza también el pintor, ¿no? La humanidad queda como una anécdota con la empleada,
y Zeus se conecta con esta chica y la lleva pues a unas realizaciones que no podría obtener estando con un mortal y también la destruye, por cierto. Entonces aquí tenemos dos cosas distintas, mientras que aquí todavía hay una posible elevación en el cuadro de Klim, que es el que está acá a mi izquierda, hay una inmersión, porque aquí tiene los ojos cerrados, entonces Zeus entra por los sueños. Entonces, por ejemplo, el arte tradicional, de donde viene Tiziano y Tintoretto, todavía son un elevador. El arte que plantea Klim, que es del simbolismo, ya es un tobogán, ya nos lleva a las regiones más oscuritas, entonces hay una sensación me faltó una, hay una sensación de inmersión. Déjenme corrijo acá. Perfecto, aquí estamos. Ahora sí, hay una sensación de inmersión en el arte más tirando al siglo XIX. Y luego tenemos una tercera, que es la de Klimt, perdón, que es la de Duchamp, que tiene la Mona Lisa con bigotes, ¿no? Que aquí la imagen ya es más plana, no hay un regocijo en la belleza como en las otras dos, no hay una elevación como en las primeras dos, no hay una inmersión como en la de Klimt. Aquí hay algo diferente, aquí hay una sensación de profanación, de rasgar lo que se nos ha procurado siempre, lo que entendimos como arte toda la vida. En estos momentos de la historia del arte se rompe, se desbarata, pero bueno, tienen razones muy poderosas, como las que vimos la clase pasada, ¿no? Entonces tenemos distintas sensaciones, no podemos tener las mismas sensaciones al momento de enfrentarnos a la obra de arte. Ahí hay una partición muy poderosa y muy clara. Cuando vamos a la obra de arte tradicional, intentamos elevar, intenta una elevación, nos succiona, ¿no? Como cuando esas películas esas películas antiguas ¿cómo se llama? De ciencia ficción, en donde las personas son succionadas como por un ducto. Eso es lo que intenta hacer el arte tradicional. Y luego, pues, cuando avanzamos en la historia, ya hay una reflexión sobre el interior y el arte, este tipo de arte, bueno, pues es este tobogán. Y cuando llegamos a la época de Duchamp, ya hay una sensación de profanación, ¿no? Ya no hay nada ritual en las artes y esto lo tenemos que subrayar para poder hacernos una idea muy poderosa de lo que está ocurriendo, ¿no? Y bueno, para que tengamos una visión mucho más condensada, todo esto que estoy diciendo se concreta en un autor que no, ya hemos visto en otras clases, y si quieren lo vemos la próxima clase que nos veamos en vivo en Marco, que es Goya, ¿no? Que es el que conecta la elevación y la profanación en un instante, ¿no? Si ustedes ven el Saturno, pues es elevación, inmersión y profanación, todo al mismo tiempo, pero ese es Goya, y no todos son Goya, y Goya nomás hay uno, ¿no? Entonces, si ustedes analizan conmigo ese cuadro, tiene las tres características que he mencionado, ¿no? Déjenme, lo busco y lo pongo para que aunque todo el mundo lo conoce, este, como quiera está bien revisarlo. Entonces, bueno, es importante que tengamos una estructura de expectación al momento de enfrentarnos a la obra de arte, si no siempre la obra de arte nos va a arrasar. Este, aquí ya lo encontré. Déjenme colocarlo aquí en una diapositiva. Y eso es lo que hace, lo que nos da un autor como Goya, nos educa. Claro, mientras nos inquieta, ¿no? Pero también nos educa. Entonces, de una vez les busco la Anunciación de Leonardo para que tengan una referencia. Y esto, bueno, lo bueno de dar clases así es que podemos hacer estas cosas. Miren nada más, les voy a poner juntas, aunque no vayan, pasa nada, ustedes tranquilos. Acá está, perfecto. Miren, ya la encontré, ya las encontré. Miren, aquí están. Ujú. Esta es la Anunciación de Leonardo. Vean, pues, que aquí Doña Mary parece de todo, pues menos una chica de la clase trabajadora, ¿no? Para estar en un palacio y aparte tenemos esa misma sensación de caos y orden, salvo que cuando aparece el ángel, pues todo se ordena, ¿no? Como en la reflexión anterior de Tintoretto. Todo el mundo, es claro que Leonardo es un genio, pero ay, hay que revisar también a los que estaban alrededor, ¿no? Estos que hacen una reflexión de la clase trabajadora ya desde entonces.
Muy bien. Y lo que les decía del Saturno, ¿no? Que el Saturno, pues, es una concreción de estas tres ideas que estoy planteando hoy día, que es, por ejemplo, este, la elevación, la inmersión y la profanación. Eso todo lo puede dar un autor como Goya. Entonces, es muy interesante cómo continuamos con una forma de pensar el arte como algo que dice cosas vitales sobre la existencia, ¿no? Esto no es solamente un juego estético, aunque el juego estético es bastante sugerente y no podemos detenernos en cada detalle porque no nos da la vida, pero sí podemos tenernos en la idea central, ¿no? En el juego vital que plantea la obra de arte. Y el juego vital que plantea la obra de arte tradicional es la elevación. El juego de arte, el juego que plantea la obra de la modernidad es la inmersión. Y el juego vital que plantea la obra de arte de la contemporaneidad es la profanación, ¿no? Todo esto se concreta pues en un señor que se llama Francisco de Goya, que es inconmensurable. Muy bien, entonces tenemos estos tres estados del arte. Cada vez que pensemos o que estemos frente a una obra, pues casi siempre, si es una buena obra de arte, nos va a arrasar. No nos va a armonizar, no nos va a generar exclusivamente un goce. La obra de arte, como todo lo que hacemos los humanos, en un sentido espiritual, nos descoloca. Está diseñado para arrasarnos. Lo mismo una película de Stanley Kubrick, que vamos a hablar un poco de él hoy. Lo mismo un tono de Bach, de Johann Sebastian Bach, perdón. Me acordé de Christian Bach. No, de ellos, Johann Sebastian Bach, que habla, pues, que es la música para Dios, pero cuidado, porque la música, porque si te enfrentas a Dios, pues en las coordenadas cristianas, primero tienes que sacarte una cosa que se llama el pecado, ¿no? Y casi nadie lo quiere enfrentar. O si vemos, por ejemplo, la tragedia griega, pues tarde o temprano te vas a enfrentar con la esfinge de Edipo, o tarde o temprano te vas a dar cuenta que eres el peor, ¿no? Como Edipo, y que trae cosas muy duras en ti que afloran. Entonces, este, todo el temita del goce estético y de amar el arte, a mí me parece más bien una zona muy burguesa y muy comodina. El arte es arrasador, siempre lo fue. Es que no podemos estar, sobre todo si vivimos en una sociedad que ha sufrido tanto, que se ha tragado tantas cosas malas, tanto veneno, luego producir un arte que no dice cosas vitales solamente por complacer cuestiones estéticas que nos parecen en ese momento deseables. A mí me parece ese el momento más triste y más bajo de las artes. Eso es el momento más bajo de las artes. Entonces, ¿por qué no continuamos con nuestra carrera de rebelión? Sí, bien, muy bien. Bueno, continuemos con esto, por favor. Eh, Había dado estas clases de noche y obviamente yo estoy acostumbrado un poco a dar clases de día por el TEC y bueno, se siente así que hay otra, como dicen los esotéricos, ¿no? Que ahora ya están hasta en la Feria del Libro de Guadalajara. Otra energía. Bien, ¿avanzamos? Perfecto. Entonces, ¿qué ocurrió y qué es realmente el gran cambio que se da de la época de Tiziano, de Tintoretto, incluso de Goya, a la época de Duchamp, al siglo XX? Bueno, pues que lo que realmente viene a modificar la relación o el arte es que se masifica, ¿no? Y se masifica a pasos agigantados. Y eso descoloca muchísimo no solamente a los artistas, sino a la forma en la que los artistas pres- eh, pre- como presentan su arte, porque los artistas ya no están preocupados por decir cosas vitales, están preocupados por masificarse. Y eso a mí me parece como una confusión tremenda. Una persona que se supone que está ligada a cosas tan vitales como la ira, como la conciencia, como los deseos, como la muerte de los dioses, como la relación con las pasiones, y luego lo hace plástico o lo hace poema o lo hace canción, que esté más preocupado por masificarse que por tocar cosas poderosas, pues a mí ya me parece que estamos en un problema mayor. Entonces, esto ha modificado la conciencia de los artistas. Tienen mucho miedo los artistas de no ser masivos. Entonces, eso rebaja la potencia del arte. Vamos a ver qué ha estado pasando, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado? Según Walter Benjamin, aquí la masa ahora necesita acercarse a las artes, quizá porque quiere, no sabemos de dónde surge
Yo no tengo tan claro de dónde surge este amor de las masas por las artes, ¿no? Obviamente, el cine, los cines que están llenos o las suscripciones de Netflix que se superan cada año, o de Amazon Prime, o estas cosas, o los museos que presumen tantos visitantes, aunque no los eduquen, aunque nada más los presuman, es decir, que parece que el visitante se va a autocultivar solamente por poner un pie en el museo. Bueno, eso es falso. Tiene que haber una formación, pero parece que está más preocupado por darle como pequeñas desenfrioles a la masa y no darle de verdad una formación estética o artística, ¿no? Artística más bien, porque la masa tiene una necesidad tremenda de acercarse. Esto me parece un punto a desarrollar eh, en clase, mañana, en la próxima clase que nos veamos, el lunes que viene. ¿Y por qué la masa se enamoró tanto de las artes? Si el arte antes era solamente de sus captores, no de sus opresores, ¿será que la masa siempre tiene, o los que antes eran oprimidos, siempre tienen de alguna manera la necesidad de parecerse a sus opresores? No lo sé, pero el arte obviamente era de los reyes, de los mecenas, era de círculos de élite muy arriba y ahora que se masificó, la masa no sabe qué hacer y lo consume, no lo reflexiona, lo presume. Entonces, hay dos cosas, ¿no? La masa tiene una apasionada tendencia de acercarse a las artes y número dos, por primera vez en la historia, hay una expresión artística que está desvinculada de su ámbito ritual. Y aquí volvemos a Duchamp. No hay que sentir esta elevación al momento de estar con las artes, ¿no? Más bien se siente una profanación y una crítica. Bien, esa es la característica central del arte contemporáneo, según Walter Benjamin. Eh, Desde aquí el arte ya no reposa en las convicciones. Ojo, ojito con esto, ¿no? Es muy importante y es muy poderoso. Es más importante que se cree una buena imagen a que se reflejen convicciones, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo. eh, Entonces, las imágenes que presenta la fotografía y el cine masifican el arte y entonces poco a poco las imágenes al masificarse van perdiendo su potencia, ¿no? Se van convirtiendo en reflexiones estéticas. Podemos tener esta imagen del miliciano muerto, que significaba mucho en la época de Greda Taro y de Robert Capa, y que significaba pues esta lucha de las brigadas internacionales, de los luchadores por la libertad en España en la guerra civil, y que ahora solamente puede ser vista como un gran ejemplo de pues una toma en un momento de guerra, ¿no? Con una estética pues de tal y tal, pero al masificarse se va como reduciendo su contenido. Y estamos tan acostumbrados a verlo que ya no reflexionamos sobre lo que significa tomar una foto de este personaje asesino, muerto en la guerra civil, no qué significa que existe esta guerra. Entonces, y luego la segunda idea, desde aquí la sociedad reposa en imágenes y no en convicciones, ¿no? Tenemos este cuadro de la muerte de Maximiliano, y este cuadro y esta fotografía de David LaChapelle. La mirada automáticamente se nos va con la fotografía, automáticamente. Entonces, el arte en el siglo XIX todavía estaba cargado de convicciones. Si no me creen, lean Los Miserables, ¿sí? O lean Salambó, o lean de estos autores franceses, por ejemplo, Lo Negro y lo Rojo de Stendhal. O hay un autor que se llama Alphonse Daudet, que tiene un libro que es un cuento que se llama El Maestro de Escuela. Lean esas cosas para que vean cómo estos franceses del siglo XIX, que son la vanguardia literaria, están cargados de convicciones, ¿no? Cargados de convicciones. Incluso el potente Rimbaud está cargado de las convicciones, pero son apasionadas, son cachondonas. Entonces, y ahora no tiene que haber una convicción guiando a las artes. Puede que sea una crítica muy poderosa la que hace David LaChapelle, pero es que lo que brilla no es la convicción, sino la estética, ¿no? Aunque esta foto, pues la verdad es que sí es bastante poderosa. Muy bien. O por ejemplo, lo que hace el Palacio de Hierro con sus campañas, en donde elimina cualquier convicción y hace que brille la estética. Lamentablemente, muchos de los artistas contemporáneos se parecen más a las propuestas del Palacio de Hierro que a las de David Chapelle. Aquí, por ejemplo, brilla la estética. Dice la señora esta, la emoción es mi color favorito, soy totalmente Palacio.
Bueno, no sé dónde me quedé, pero como que a veces se batalla un poco el internet en esta zona. Les estaba platicando de, sí, les estaba platicando de cómo ha cambiado el arte contemporáneo y cómo pasamos de la convicción a la imagen. Y estas son imágenes de la Guerra Civil Española, en donde tenemos una como potencia en la convicción de lo que el artista intenta plantear y cómo esta convicción se va desvinculando, se va borrando, se va haciendo cada vez menos evidente o menos potente por el mor de su propia reproductibilidad, ¿no? La masificación rebaja el contenido. Entonces, en escenas como las de la muerte de Maximiliano, hay imágenes que reposan completamente en su convicción. No sé si alcanzó a grabarse, que hay ideas muy poderosas en la vanguardia de literatura, en la literatura francesa, en Daudet, que lean un cuento que se llama El maestro de escuela, en Victor Hugo, en Flaubert, en Stendhal, en donde toda la obra de arte se basa en convicciones sociales, democráticas, en pasiones, y la obra de arte de hoy se parece más a una campaña del Palacio de Hierro, en donde juega perfectamente la estética, pero sin convicciones. Simplemente hay un brillar de la estética. Entonces, este brillar de la estética provoca una pobre convicción. La convicción puede que esté o puede que no esté. Entonces es muy importante que sepamos que el arte todavía tiene que estar arraigado a las convicciones, ¿no? ¿Qué pasa con la obra de arte cuando es tocada por el siglo XX? Bueno, que cuando aparece en la fotografía y el cine, se provoca una atrofia del aura. Que el aura es algo bien interesante, ¿no? El aura, no sé si lo hemos platicado en otras clases, pero es lo que se rompe cuando entra ideas como la de Duchamp, es lo que se rompe cuando ya tenemos imágenes tan poderosas que son superiores a las formas rituales. Por ejemplo, el aura se entiende de esta manera, y esta es una definición técnica. Este, el aura se explica de la siguiente manera: es la manifestación irrepetible de una lejanía, por más lejana, por más cercana que pueda estar. Es decir, cuando tenemos a la obra de arte enfrente, pero realmente no la podemos tocar ni poseer, y es un ritual, es como si fuera un dios que está enfrente de nosotros y que es intocable. Eh, un ejemplo por ejemplo, cuando estamos en la Capilla Sixtina, que solamente podemos contemplar. No hay forma de profanar la obra de arte. Esto a Benjamin le llama el aura, ¿no? Y eso también se rompe en el siglo XX, porque el arte deja de tener un momento ritual. Entonces, por ejemplo, cuando tenemos un collage, y perdón por meter a Frida Kahlo en una de mis presentaciones, no lo volveré a hacer, este, pero cuando tenemos un collage, podemos profanar y recrear la obra de arte. Entonces, ya no hay una elevación, sino hay una posesión. Y lo que intenta generar el impulso del arte contemporáneo es una profanación de aquello, de los valores sacrosantos de la sociedad contemporánea. Y esto también es una convicción. Lo que pasa es que cuando se queda la estética y no entendemos el trasfondo, la estética pierde su convicción y entonces se convierte en un arte muy vacío, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Que pasamos de un mundo sagrado a un mundo en fuga, ¿no? En donde hay varias cosas que tenemos que tener claras al momento de enfrentarnos con lo que ha pasado en la obra de arte. Antes el mundo se sacralizaba en las artes, el mundo se profana en las artes. Fíjense nada más qué cambio tan brutal. De verdad, yo no creo que una persona solamente por pisar un museo y por firmar libro se vaya a auto como cultivar. Tenemos que estar revisando todas estas cosas como instituciones culturales para que la gente no solamente tenga un mejor disfrute de la obra de arte, que es lo que todo mundo quiere, sino que pueda tocar cosas vitales. No, porque la universidad ya no lo hace, porque ya no lo hace el mundo de los medios, que más bien nos aturde, y va quedando que pues solamente el impulso propio del espectador y los museos, pero los museos a veces prefieren que el espectador esté cómodo y que tenga dos o tres cositas para jugar en el museo de verdad hacer un programa educativo valiente y revolucionario. Entonces,
¿Qué tiene que pasar para que el arte pueda seguir teniendo esta potencia vital? Yo creo que el arte no puede olvidar que el saber debe ser extraordinario y que se tienen que revisar las fuerzas que nos asedian. Por ejemplo, el pasar de este mundo sagrado al pasar el mundo en fuga o al mundo de lo profano no quiere decir que han desaparecido las fuerzas terribles, quiere decir que se solidificaron. Entonces, ¿qué más? El siempre tiene que estar poniendo tensión entre la relación entre pobreza y rebeldía, ¿no? Hay muchas, ahorita vamos a tocar algunas cosas de esta, ¿no? Entonces, ¿qué más tiene que tocar el arte para no perder su preeminencia, la preeminencia ya la perdió, para no perder su potencia? Pues tiene que tocar el interior y sus y erupciones, ¿no? Este saber que somos extranjeros en la realidad y estar cuestionando continuamente la realidad, ¿no? Como esos chicos que cuestionaban a Videla, como esos chicos que cuestionaban al PRI de México, como esos chicos que cuestionan o esas mujeres que cuestionan, pues, cómo las mineras se roban los ríos. O las mujeres que cuestionan la muerte de Devani, que no ha tenido ninguna resolución, que no sabemos quién la mató. El arte no puede dejar de recordarnos que somos extranjeros en la realidad, que nos han impuesto una realidad, hacernos sentir extraños en un mundo que está enfermo, como en el castillo de Kafka. Bueno, si el arte no percibe el deterioro, participa de él. Entonces, este, ¿qué es lo que, qué es lo que se propone en este tipo de clases? Que revisemos estas temáticas, que las hagamos dignas de nosotros y hacernos nosotros también dignos de estas temáticas, ¿no? Entonces, es muy poderoso que quizá estamos en el nivel más, ¿cómo les diré? Básico de las artes al momento de solamente establecer un disfrute y un consumo. Y hay que trascender eso, pero muchísimo. Yo creo que estas cuatro bases de lo que puede hacer el arte hoy, por ejemplo, me he encontrado con gente que dice que tiene bloqueos en el arte y eso me parece a mí totalmente imposible. No se puede tener bloqueos cuando tenemos una realidad tan voluminosa, ¿no? Así sea para criticarla o para relanzarla. Pero, por ejemplo, si revisamos estas cuatro ideas que aquí les pongo, nunca más tendremos bloqueos. Si usted realmente, y a lo mejor estoy siendo muy soberbio, pero no me importa nada, eh, si usted realmente está iniciándose en el mundo de las artes, si tienes un poquito de recorrido y no sabes por dónde entrar, entra por acá. Entra por el análisis de las fuerzas que nos asedian y quién nos ha dado esa oportunidad de reconocerlas, ¿no? Entonces, esto ha estado siempre desde Homero hasta el último Saramago, ¿no? El proponer el arte como un saber extraordinario. Es el saber cuáles son esas fuerzas que están ahí operando alrededor de nosotros de una forma envolvente. También la relación entre la pobreza y la rebeldía. Hay un cuento hermoso que se llama El mechón del cabello de Boccaccio, en donde habla pues esta relación entre opresores y oprimidos y estar entre rebelión y la gente que está como consumiéndonos en su realidad. O bueno, el interior y sus erupciones, el ser extranjero en esta realidad. Hay un montón de casos que nos hablan de esto y está ahí, estas cosas están ahí siempre como eh, siendo sujetas de un tratamiento artístico. Por ejemplo, Matrix, por ejemplo, el Truman Show, ¿ven? Entonces, estas son las cosas que podemos establecer como nuestras guías, cosas que nos ayuden a entender mejor el quehacer y el devenir de las artes. ¿Ven? Muy bien. Entonces, bueno, les voy a poner algunas cosas, algunos ejemplos de cine, para que ustedes vean cómo el cine recoge estas ideas y las hace suyas y las relanza, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, la idea de si el arte no participa si el arte no hace visible este deterioro, participa de él. Entonces, hablando de cine y de cineastas,
Por ejemplo, el interior y sus erupciones, ser extranjero en la realidad. ¿Cuáles películas hablan de esto? Bueno, El perro andaluz, ¿no? Que espero pronto hacer un proyecto sobre Luis Buñuel. El perro andaluz. ¿Qué pasa en el interior? ¿Cómo esto que tenemos adentro va y genera una rebeldía y una potencia que reta directamente a lo que nos dijeron que era la realidad? O Alguien voló sobre el nido del cucú de Jack Nicholson, que nos habla perfectamente de la opresión científica sobre una mente creativa. O el Truman Show, cuando la realidad es totalmente impostada y hay cosas que no, digamos, no se tolera que la realidad sea tan impostada que ni siquiera te permita amar. Ya ves que a los americanos les encanta hablar de temas de amor. Entonces, ¿cómo se vence ese estado, este falso estado del mundo en el que todos estamos inmersos? Y por ahí mismo va este Matrix. O, por ejemplo, la relación entre pobreza y rebeldía. Hay un montón para dar, regalar. Yo no puedo creer que sigamos pintando o unas exposiciones tan blandas que se dan en el norte de México, este, cuando hay tanto que hacer en la relación entre pobreza y rebeldía. Parásitos, Flor Silvestre de Pedro Armendáriz, y Dolores del Río, Goodfellas de Martin Scorsese o Amores Perros, ¿no? Por ejemplo, en Parásitos ven el tremendo choque de fuerzas entre una sociedad como la coreana, que recibió inyecciones de capital tan poderosas, pero que dejó a muchos en las periferias. ¿Y qué va a pasar cuando se encuentran esas dos capas sociales? ¿No? Se van a matar, se van a despedazar, porque nadie soporta ese nivel de opresión ni de injusticia social. Lo mismo en Amores Perros, ¿no? ¿Qué pasa cuando el envión de la realidad llega y cuando las clases sociales están destinadas a encontrarse? No van a ser choques sencillos, ni amorosos, ni cosas en las que nos podamos deleitar como sociedad. Son cosas que trastocan profundamente nuestra mirada, ¿no? Hay muchas películas de este tipo. Una película que se llama 12 hombres en pugna, con Henry Fonda, o One Million Dollar Baby, o Los Imperdonables de Clint Eastwood, que trata muchísimo estos temas, ¿no? ¿Qué va a hacer la clase social menos privilegiada cuando tenga que alzar la voz? ¿Por qué se alza una voz? Cuando alguien abusa de las clases sociales menos privilegiadas, ¿cómo es esa erupción de potencia que luego exige y recupera su lugar en el mundo? Como venimos de una sociedad que privilegia los valores burgueses, muchas de estas temáticas le van a parecer muy, digamos, innecesarias, pero cuando encuentras una persona que a estas temáticas le parezcan innecesarias, elimínalo de tu vida directamente, no lo necesitas. O, por ejemplo, la gran película de Akira Kurosawa, que se llama Los Siete Samurái, en donde habla pues de la base social de la sociedad feudal japonesa en peligro, que es los campesinos, que son atrapados por unos ladrones, que son extorsionados y contratan 7 samuráis en decadencia para que los defiendan, ¿no? Y entonces el choque de clases empieza a hacerse evidente. Hay momentos muy altos en esa película. Todas estas son cintas que ya tenemos que tener en nuestro stock para poder tener una relación a profundidad con nuestra realidad, aunque sea decadente, aunque sea deteriorada, para poder tener algo que pintar y algo que escribir, y para poder establecer una relación muy a profundidad con una sociedad como la nuestra, ¿no? Entonces, bueno, les recomiendo ampliamente estas pelis ahora en esta Navidad. ¿Qué pasa? ¿Qué hace el cine? El cine tiene una capacidad muy poderosa de darle a la mirada una nueva forma de consumar la realidad. Y consumarla no quiere decir glorificarla, también puede ser criticarla. Sin embargo, la masa, o la relación más próxima que tiene la masa con el cine, es esto, ¿no? Es una de las cosas más terribles que nos ha pasado, que tenemos esta gran herramienta que es el cine, y la masa se pone a escuchar a Bad Bunny y se pone a ver a Marvel y a Disney, que son cosas tremendamente conservadoras. Por ejemplo, en Disney, toda la pornografía social que pretende hacer una compañía como Walt Disney, al darle un lugar a la autoridad que no le corresponde, es tremenda, ¿no? Evita cualquier tipo de rebelión. Si se preguntan por qué nunca hay padres en las cintas de Disney, Ariel Dorfman tiene un libro muy interesante sobre la ideología en el Pato Donald, así se llama, y habla sobre este tema, ¿no? Cómo la ausencia de padres
genera una deificación de la autoridad primaria a la que tenemos que llegar, ¿no? Entonces, todas las fuerzas emergentes que quieran llegar a sustituir esa autoridad son automáticamente inválidas. Solamente el que tiene la línea del padre puede llegar a recomponer la sociedad, como en el Rey León o como en Moana, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que Disney anula cualquier intento de rebelión social, ¿no? Coloca a la gente que quiere reinventar a la sociedad en un sitio de no privilegio, en un sitio marcado por la maldad. Piensen en el León Scarf. Realmente el León Scarf lo que quiere hacer es una revuelta social enquistada en las clases populares. Y quien valida el poder de Simba, el león, pues es el cielo y un mono, ¿no? Que es un sacerdote. Entonces la casta sacerdotal impide que existan otras voces que puedan cuestionar la autoridad otorgada para siempre, ¿no? Entonces no, el papá se llama Mufasa. Y el chico Simba no tiene la capacidad de explorar otras posibilidades de autorregir el reino que le heredaron. Simplemente quiere perpetuar una autoridad que viene del cielo. Entonces lo que hace Disney es mutilar a aquellos que intentan generar otro tipo de sociedad. Por lo tanto, es una empresa propagandística y conservadora a madres. Y eso es lo que están consumiendo nuestros hijos, ¿no? Disney tiene una masificación tremenda, ¿no? Quizá Disney, el nombre y la marca son igualmente, penetran tanto en la conciencia como un Leonardo. Leonardo, decimos Disney, y están en la misma nivel de comprensión. Decimos a Disney en cualquier país del mundo y los chiquitos lo reconocen. Decimos Leonardo y ya casi no lo reconocen algunos chavos, ¿eh? Entonces, lo que está consumiendo la mirada es una suerte de conservadurismo rancio de la peor calaña, enquistado en temáticas estéticas muy bien llevadas, porque para eso sí son unos genios. Entonces, esto es lo que la masa reconoce, esto es lo que la masa intenta, quiere consumir. Realmente el cine americano está basado en estos principios, ¿no? Cada vez que nos acercamos al cine americano, así son ellos, vienen de los flamencos un poco, sus temáticas, que es el orden y el caos, que ustedes verán esto también en El Bosco o en Patinir. Les encanta el tema de la civilización contra barbarie, y la civilización son ellos y la barbarie son todos los demás. Hace una pelea, la última, bueno, pues imagínense, desde las películas del oeste hasta las películas contra los nazis, contra los comunistas, contra los coreanos, contra los vietnamitas, contra los comunistas otra vez, contra los musulmanes y contra nosotros, ¿no? En la película esta de Oliver Stone, que se llama Salvajes. Y bueno, ¿qué pasa? Que el que hay que proteger a cualquier eh, precio la civilización, y la civilización siempre va a ser defendida por un héroe que es el que pone el orden, ¿no? Y que determina los límites entre el bien y el mal, entre buenos y malos, entre moral y libertinaje, o entre jóvenes y viejos, ¿no? Entonces, este es el héroe americano y esto es lo que consume la masa. Le encanta a la masa consumir estas cosas y es donde mejor se siente, donde más a gusto se siente. Le encantan estas narrativas, pero las narrativas son comparables a Coca-Cola, las temáticas son comparables a Coca Light, pero es lo que consume, es lo que estamos acostumbrados a consumir. ¿Cómo va a cambiar las cosas si no criticamos y nos estamos dando cuenta de lo que criticamos? Afortunadamente, la sociedad americana pues también lanza sus genios, que es, por ejemplo, Stanley Kubrick, que es lo que les platicaba, ¿no? De estar, es esta parte de la charla, ¿no? Stanley Kubrick nos hace entender de otra manera las fuerzas que nos asedian. Después de que pasamos por toda la pornografía social del cine americano, pues tenemos un Kubrick, que es aquel que nos presenta fuerzas que están en conflicto, ¿no? ¿Qué hace Kubrick a diferencia de Disney? Bueno, Kubrick presenta una fuerza arrolladora, la fuerza arrolladora del mal en un mundo que ya está vencido. Es decir, en sus películas, Kubrick pone de manifiesto los males que nos asedian. Esto es lo que hace Stanley Kubrick. Habla, por ejemplo, en Naranja Mecánica, habla de la irrupción del mal y que solamente puede ser controlado de una manera muy brutal, o en Cara de Guerra, en Ojos Bien Cerrados, en 2001, y en El Resplandor,
pone de manifiesto que hay una maldad inherente que nos hace muy, muy frágiles y vulnerables y ante la cual quizá no hay defensa. Entonces, Kubrick arrasa a sus personajes. Piensen en el personaje de Resplandor o en el chico de Full Metal Jacket en ¿no? Entonces tenemos esta parte, ¿no? Saber que el saber es extraordinario, entender que el saber es extraordinario y entender también las fuerzas que nos asedian. Este, dentro de estas temáticas aparece otra película que se llama Casablanca, que también genera otras ideas. En el cine americano se nos lleva a otras realidades, se nos lleva a otras ideas. Y una de las cosas que el artista puede hacer es hacerle saber a sus congéneres que hay fuerzas que nos rodean que tienen mucha potencia. Esto es, no importa si al final la gente no lo reconoce, la gente está acostumbrada a reconocer ciertos símbolos, a quedarse con esos símbolos y a perpetuarse en ese gusto, ¿no? Lo que hace Kubrick es romper todo el simbolismo del bien y mal del cine americano. Un Rambo no podría ser un personaje de Kubrick. El único personaje que se parece a Rambo en Kubrick es Espartaco, pero es otra cosa, ¿no? Rambo lucha por un honor personal, Espartaco lucha por toda una este, sociedad de esclavos. Kubrick, al momento de poner a trabajar las fuerzas que nos asedian, rompe este juego de simbolismos entre el bien y el mal. Es decir, le da a la mirada otras posibilidades. Un segundito. Bien, entonces, en este tipo de propuestas, de las propuestas que sí trabajan el bien y el mal, pero de otra manera está la famosísima Casablanca. ¿Por qué es importante Casablanca, aunque es un montaje americano muy clásico? Bueno, por lo siguiente, porque plantea a un cínico, porque el héroe es un cínico. No, es un cínico que al final tiene un giro de transformación bien interesante, porque Rick Blaine empieza como cínico, pero luego se convierte en un activista de los derechos humanos, y eso les encanta a los americanos. Pero gran parte de la película, la mayor parte de la película es un cínico, ¿no? Y habla de el cínico en un mundo que se cae. Y eso ya de por sí es tremendo, porque aquí nos habla de que el arte tampoco tiene que ser como todo el tiempo hablando de héroes, sino simplemente poner a funcionar en el trabajo las fuerzas que nos asedian, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que en Casablanca se plantea la actividad del espíritu y es una actividad que está fatigada. Lo que pone de manifiesto Casablanca es una sociedad que está agotada. Estamos en la Segunda Guerra Mundial. Casablanca es un sitio donde se consiguen visas falsas para llegar a Estados Unidos, en donde el nazismo y la resistencia están cara a cara, en donde la resistencia tiene más valor porque es un mundo roto, porque es el norte de África y no todo está tan controlado. Y ahí aparece un personaje americano que tiene un bar que es Humphrey Bogart, ¿no? Entonces, él aprende a moverse en esta red de cínicos y es el más cínico entre los cínicos. Y toda esa parte de la película es súper, súper sugerente, ¿no? Porque pone en relación lo que antes estaba consolidado, ahora es blando. Ahí llegan héroes, ahí llegan héroes y se les quita lo héroe. Ahí llegan reyes y se les quita lo rey. Ahí llegan gente decente y se les quita lo decente. Y en ese mundo aparece Rick Blaine, pero bueno, no es todo lo que aparece. Acá están los personajes, ¿no? Aquí está Rick Blaine, que es el cínico entre los cínicos. Acá está Víctor Laszlo, que es el luchador de los derechos contra los nazis. Aquí está la chica Bergman, que es la que enamora a los dos. Hay un triángulo amoroso aquí bastante sugerente. Y aquí está el mundo, ¿no? Aquí llegan los nazis a buscar a Víctor Laszlo, no lo pueden tocar porque tiene una carta de compromiso que lo puede sacar del país. Y como hay un triángulo amoroso, él tiene que decidir en si traicionar a este güey y quedarse con la chica o luchar por los derechos humanos. Entonces, bueno, esta es la idea de Casablanca y lo que ocurre acá es que los personajes habitan en un ambiente asfixiante. Eso es muy poderoso. Si tú puedes, como artista, hablar de un ambiente asfixiante, ya habrás situado a tus personajes en un buen sitio.
Y en Casablanca están todos en el abismo. Entonces, ¿qué ocurre cuando llegamos a Casablanca? Que llegamos a lo extraño, que la realidad del mundo se resquebraja, ¿no? ¿Qué ocurre? Que hay incertidumbre a cada instante, que estamos eternamente en el azar, que hay una fragilidad que hiere la mirada. Todo esto son valores muy contemporáneos porque se profanan los roles de siempre de la sociedad. Entonces, quien mejor entiende es el cínico, es el Duchamp, ¿no? El que puede profanar. Entonces, este personaje, Rick Blaine, se mueve en un estado de alerta y excepción. La muerte ronda, la desesperación ronda, pero él saca provecho, ¿no? Duchamp completamente. Entonces, ¿qué ocurre acá? Perdón, que traigo un poco de sinusitis por el clima. La corrupción y la miseria depositan a los que van llegando en un mundo al revés. Lo que les comentaba, los que antes eran ricos ahora son pobres, los que mandan ahora son siervos, los principales piden favores, los malos ahora son la autoridad, no se olviden de eso. Entonces, los que antes estafaban ahora son estafados. La autoridad protege a los criminales. Todo está al revés. Y ese es nuestro mundo, en donde se voltearon los valores y el artista tiene que ser capaz de integrar esas fuerzas para que su obra tenga peso y toque cosas vitales. Entonces, en este espacio de configuración, Brick Blaine, el antihéroe, que después es un héroe, como le encanta a los gringos, se define como un nihilista porque no cree nada ni en nadie, ni siquiera en el amor, ¿no? Está en un estado de José José constante. Entonces su voluntad depende del instante, la moral se reconfigura a cada momento y el cinismo es su principal arma. Hasta que al final, si no la han visto, no me vale madre, ya tenían que haberla visto, al final sufre pues como una moralización, porque se da cuenta que es más importante que siga vivo el luchador de los derechos humanos, pues que su amor o que su bar. Y es entonces cuando al final le dice, bueno, ya está, lárgate de aquí, escapa con la chica, yo me las arreglo. Después de todo, siempre tendremos París, ¿no? Que es donde él tuvo un romance con la chica Berman. Y así es como el cine americano, pues a pesar de que está basado en conexiones muy básicas con el espectador, también lanza este tipo de propuestas. Yo creo que la mejor propuesta del cine americano, obviamente, es Stanley Kubrick, junto con Martin Scorsese, ¿no? Que lanzan estas ideas que no permiten que la mirada se entorpezca más, porque es una mirada muy torpe la que tenemos al momento de enfrentarnos no solamente con la vida, sino con el arte. Y sus películas, al arrollarnos, al poner de manifiesto los males que nos asedian, pues primero nos quitan el mal gusto para empezar. Y así no estamos, así sabemos cuando una obra de arte es potente y no. Si ustedes ven estas 4 o 5 películas de Kubrick, regresarán renovados a la realidad y la realidad como tal ya no los engañará quizá podemos tener una visión mucho más honesta, ¿no? De hecho, entre Ojos bien cerrados, Full Metal Jacket y Naranja Mecánica, aquí tienen para hacer toda una teoría estética propia y evitar cualquier engaño que les pueda proponer todo este mundo de falsos artistas que nos circundan, que quieren que nos regocijemos en símbolos demasiado estetizados o en cosas que no tocan lo vital. Y esto es lo que les quería proponer el día de hoy. Entonces, es muy importante que hagamos una reflexión muy constante de lo que las artes nos dejan, ¿no? Para mí es esta parte de siempre ser extranjero en la realidad, de no dejar que la realidad esté se sienta estar tan cómodos en la realidad, de no dejar que la realidad de estética incluso determine nuestra propia obra. Hay cosas muy poderosas que apreciar, hay cosas bien interesantes con las cuales podemos jugar y regocijarnos, pero también las que podemos profundizar. Entonces, es muy poderoso lo que propone el arte contemporáneo, ¿no? De hecho, si ustedes ejercitan su trabajo en el campo de la profanación y de hacer ver mal a aquellos que dirigen a la sociedad, ahí tienen un filón. Si ustedes se dedican a poner de manifiesto las fuerzas que nos asedian, su obra siempre será verdadera. Si el artista encuentra potentemente las formas en que se determina la pobreza y la rebelión, pues estarán en un sitio siempre vital. Y si no nos damos cuenta que si no participamos de estas temáticas que le dan vitalidad al arte, siempre estaremos participando entonces
del deterioro de la sociedad, incluso como espectadores, pues entonces creo que sí tendríamos por qué sentirnos mal. Entonces, esto es lo que les quería mostrar hoy. Pasamos de la sensación de infinito a la sensación de inmersión, ¿sí? A la sensación de profanación. ¿Ven? Entonces, esta es la línea que ha seguido el arte. Luego entra la fotografía y el cine y todo se masifica. Y al masificarse, eh, la gente pide arte, pero se conforma con modelos de expectación muy sencillos, ¿no? Que puede consumir fácilmente, como el cine americano, que es la relación entre el bien y el mal. Al momento de que la sociedad se enamora de estas temáticas tan poco sólidas, entonces la mirada se va entorpeciendo. Pero hay gente que nos ayuda a entender estas cosas y nos da la posibilidad de romper ese orden tan simbólico, ¿no? Y tan conservador. Y es por eso hablamos de Kubrick, por eso hablamos de Casablanca. Y eso es lo que les quería mostrar para hoy, ¿no? El origen del arte contemporáneo como rebelión, como hacer visibles las fuerzas que nos circundan y sobre todo como profanación. Si esas cosas no están presentes en la obra de arte, me da la impresión de que tendremos siempre una expectación blanda, me da la impresión de que nuestra obra nunca va a ser valiente y me da la impresión de que estamos perdiendo el tiempo. Entonces, ¿qué hacer para estar bien en contacto con lo que el verdadero arte contemporáneo nos ofrece? Ver a Kubrick, de verdad. Darse el tiempo para ver esas 3, 4 películas. No tienen que gozar de la aprobación de nadie, no tienen que verlas con su familia, no tienes que verla con nadie. Es algo para ti, para que tú luego refuerces esta clase y te des cuenta que el artista tiene estas características, ¿no? De que nuestro viaje ha sido muy duro del mundo sagrado al mundo profano, pero que en esa profanación luego podemos encontrar cosas bien poderosas, ¿no? Mi tema favorito, obviamente, las fuerzas que nos circundan, pero también la relación entre la rebelión y la pobreza. Entonces, bueno, les dejo aquí esta clase. Obviamente son clases un poco más cortas que la hora y media, porque en clase participan. Y como quiera les dejo este refuerzo, la subo a YouTube y el día lunes nos vemos para hablar una lección sobre Nietzsche, melancolía y la estética contemporánea en el cine europeo y en la pintura europea. Pues ya está, muchas gracias. Y claro que tocaremos el tema de Francisco de Goya y Lucientes. Bueno, pues gracias totales. Nos veremos en breve.